Listo, entonces, buenas noches. Vamos a hablar sobre el objeto de la declaración de la voluntad. A ver, ¿quién me ayuda con...? Si pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. ¿Quién me ayuda con el Sí, artículo señor. 1917 del Código Civil que está ahí en la pantalla? Objeto Artículo... de la declaración de voluntad. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Nuevamente, Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. bueno, el objeto, como se pueden dar cuenta, el objeto de la declaración de la voluntad es la finalidad de la, digamos, de lo que se va a realizar, ¿sí? De ese acuerdo de voluntades, el cual, como dice acá la norma, puede ser de dar algo, de hacer algo o de no hacer algo, cualquiera de las tres situaciones. Eh, Sandra Milena Aya, ya te aparece la corrección de la nota tuya, ya te la había hecho. Ya miro, doctor, muchas gracias. Entonces, en el objeto de la declaración va a tener como finalidad, pues, comprometerse, digamos, o adquirir una situación o una obligación que se va a tratar de dar algo, de hacer o de no hacer. De dar, por ejemplo, de dar puede ser la entrega de una suma de dinero, puede ser también dar, por ejemplo, la entrega de un bien, como por ejemplo en el contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, la finalidad es del que va a vender es entregar la cosa, ¿sí? De dar. De hacer algo, de hacer que, por ejemplo, cuando hablamos de, recuerdan cuando hablamos del contrato de promesa, ¿sí? Como esa manifestación o esa declaración de la voluntad de celebrar un evento futuro, la celebración de un contrato posterior. Entonces ahí sería hacer la celebración del otro contrato a futuro. De no hacer, podría ser, darse también el objeto que fuera de no hacer. El objeto de no hacer sería, digamos, el compromiso de abstenerse de realizar digamos, un cobro o de realizar alguna reclamación a la cual pudiese tener derecho esa parte. ¿Qué parado el coso este que hago? ¿Cómo? Artículo 1518. ¿Quién me ayuda con el 1518? Requisitos de los objetos de las obligaciones. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan, pero es menester que las unas y las otras sean comerciales y que estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. Y en los siguientes dos párrafos. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla.
Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Bueno, pongamos un ejemplo. Podría decirse que el objeto, ¿sí?, de la declaración de la voluntad de una de las partes fuera, lo que ha pasado ayer y hoy, frente a ese tema del vandalismo, ¿sí? Como de pronto de ponerse de acuerdo para realizar ciertos actos como quemar bienes públicos, romperlos, ¿sí? Dañarlos como tal. Podríamos decir que ahí se cumpliría ese requisito para que fuera objeto de esa obligación. Que se pusieran de acuerdo dos personas para ir y ocasionar daños en los bienes. Ya no sería. No lo sería. Exacto, ahí no podríamos hablar del objeto, de que se cumpliría con un objeto lícito, porque ese objeto estaría siendo prohibido por las leyes, ¿cierto? Además de que fuera también moralmente imposible. Independientemente de pronto, analizando el ejemplo de la situación que ha pasado, el desenlace, digamos, no esperado o ese abuso por parte de esos dos miembros de la policía no tendrían justificación, o sea, no están bien. También es cierto que por más que hay un derecho a la protesta, un derecho que está garantizado por la Constitución y por las leyes, hay que tener en cuenta el momento en el que estamos, ¿no? Pareciera que de pronto a mucha gente se le olvidó que todavía estamos en pandemia. Y no quiero vaticinar algo negativo, pero no se necesitaría ser adivino para posiblemente en la última semana de septiembre ver un rebrote en la ciudad. Pasar de 2.000 casos que están en los últimos días, o sea, el contagio en Bogotá en los últimos 10 días más o menos, 10, 15, en los últimos 15 días se ha reducido a casi la mitad de lo que estaba en el pico en agosto. Y sería muy probable que con esa situación a finales de septiembre se incremente un nuevo pico, lo cual sería más desastroso para la economía. ¿No les parece? Entonces ahí es cómo quedaría ese objeto de la manifestación de la voluntad. ¿Me están escuchando? Sí, profe, estamos Sí, tomando profe. nota. Señor doctor, Sí, señor. Sí, preguntaba que cómo entonces podríamos ver ejemplos así como ese que sería un objeto ilícito. Quisiera escuchar ejemplos de objetos que fueran lícitos, viendo que el 1518 nos dice cuándo el objeto no sería lícito. Entonces, un ejemplo de un objeto que sí sea lícito. ¿Quién me da un ejemplo? La compraventa, por ejemplo, de una finca o pues que está legalmente al día. La herencia, profe. Profe, ¿puede ser un trabajo? ¿Un contrato de trabajo? Profe, el ¿Contrato de matrimonio trabajo puede por ser, qué? ¿Contrato de trabajo por qué? Porque son de voluntades. Bueno, sí, podría ser. El de matrimonio, sí, claro. El matrimonio es un contrato.
El matrimonio es un contrato entre dos partes. Sí, o sea, un contrato, el cual pues no tiene duración en el tiempo, pero hay unas obligaciones dentro del contrato. Si ustedes, no sé si de pronto alguno habrá podido tener la oportunidad de estar en una ceremonia de un matrimonio civil, Sí, sea profe. por notaría o sea por juzgado. Lo que hace quien está celebrando o haciendo, digamos, el rito, ¿sí? La celebración como tal, explica los artículos del Código Civil y lee los artículos del Código Civil y les explica que el matrimonio como tal es un contrato, que hay unas obligaciones de ambas partes, de socorrerse, de ayudarse mutuamente, como dirían de pronto en los ritos religiosos, de estar en las buenas y en las malas. Y leen pues las obligaciones que establece el Código Civil. Entonces el matrimonio como tal es un contrato donde hay una declaración de la voluntad de ambas partes. Y el objeto, cuál es la finalidad del objeto del matrimonio, de ese contrato de matrimonio? La procreación de los hijos, doctor. La Bueno, unión, sería más sobre, eso la sería más pareja. desde el punto de vista religioso, ¿sí? Civil. Si nos fuéramos a la Sí, claro. parte Profe, legal, ¿cuál sería la finalidad? Civil. La La prosperidad. compañía, la adquirir, unión. Los derechos adquirir patrimoniales que obligaciones. se hacen a partir de la unión marital. Ese. No, matrimonio es diferente a la unión marital. No es lo mismo, Chara, que Adquirir obligaciones. la finalidad de un contrato de matrimonio, ¿cuál sería? O sea, ayudarse mutuamente. Esa sería la finalidad de compartir una vida en pareja y ayudarse mutuamente. Esa sería una finalidad. Que tener hijos o no, pues ya, digamos, pasaría en este momento a un segundo plano. O sea, si ustedes se dan cuenta, son muchas las parejas que actualmente deciden no tener hijos. De pronto ya no lo están viendo como que sea una de las finalidades de realizar el matrimonio en muchas parejas actualmente. ¿Qué otro ejemplo de un objeto que sea listo? Profe, el reconocimiento de un hijo. El reconocimiento de un hijo, pues depende de la manifestación de la voluntad de una sola parte, que sería en ese caso del padre que está haciendo el reconocimiento del hijo, ¿sí? Pero sería también una declaración de la voluntad y el objeto sería lícito, porque primero, pues estaría amparado por la ley. Segundo, sería también moralmente aceptable de que pues es un derecho, ¿no? De que todas las personas puedan tener un apellido, que puedan tener un nombre, que sepan de dónde vienen. Ok. ¿Algún otro ejemplo? Celebrar un contrato de arrendamiento, doctor, de cualquier clase. Profe, yo tengo una duda. Un contrato de teléfono, eso es ese sí es de un ejemplo, sirve. Un contrato de teléfono, ¿cómo así? O sea, un contrato con Claro, que uno le De compra. servicio. Ah, la Exacto. prestación de Contrato un de servicio. servicio. La prestación de un servicio, sí, claro, también. ¿Los contratos mercantiles, profe, entrarían ahí? También, claro. Claro, también. ¿Quién me ayuda con el artículo 1519? Objeto ilícito.
Objeto, Sigas, compañera. hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella es nula por el vicio del objeto. Jurisprudencia, unificación. Consejo del Estado, Sala Plena, Sentencia de Unificación Jurisprudencial, número 050013331, 003-2009, 00157, 01 del 14 de agosto del 2018, por Osvaldo Giraldo López. Ok, entonces si ustedes miran, todo lo que va en contravía de la norma y de todas esas reglas establecidas dentro del derecho público de la nación, tienen un objeto ilícito. Partiríamos en ese principio que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si no hay una prohibición expresa en alguna norma sobre un tipo de conductas, estaría permitida. De ahí que cuando, voy a poner un ejemplo, de pronto José Alfredo Amaya, te acordarás, hacia el 2007, 2008, proliferaron las llamadas pirámides. Sí, señor. Entonces, ¿qué negocio era el que planteaban en las pirámides? Que iba José Alfredo y hacía una inversión de 500,000 pesos, de 1,000,000. Entonces le decían, bueno, José Alfredo, si usted trae a otra persona que venga y realice una inversión acá, nosotros le vamos a devolver esta plata doblada en tanto tiempo, en 6 meses, ¿sí? Entonces, si llevó 1,000,000, en 6 meses iba a tener 2,000,000. Pues en ese momento no había ninguna norma que prohibiera ese tipo de situaciones. O sea, de que una persona recibiera una suma de dinero y prometiera devolverla con unos intereses o devolverla doblada. Como tal, no había nada de ilegal ni nada que estuviera en contra de ninguna norma. ¿Qué hicieron? Entonces crearon un delito que se llamó captación masiva de dinero del público. Y por ahí es donde luego intervinieron a esas personas. Y a estas sociedades que realizaron este tipo de negocios. Entonces, fíjense que en principio uno podría decir, bueno, aquellas situaciones que la norma no está prohibiendo expresamente estarían permitidas. Estarían permitidos, por ejemplo, que la gente, por más molesta que estuviera, pudiera arremeterla contra los bienes que ve en la vía pública. No entiendo lo de tácito. Es como un término jurídico. Profe, qué pena, no le entendí la pregunta. Ya lo habían explicado. No, lo que no había esté prohibido, entendido, no es pero que se pueda hacer tampoco. no lo entiendo. La pregunta es, ¿podría una persona entonces, por más molesta que esté, por la situación, por lo que No podría, es haya ilícito. pasado, Profe, no puede. podría decir, no, yo Prohibir. voy, como yo pago impuestos, entonces yo voy a rayar estas paredes, yo voy a rayar este paradero. No, no, señor. No, no se puede. ¿Dónde está prohibido? ¿Dónde está prohibido hacer graffiti? En el Código Penal, en el daño bien ajeno. Hacer graffiti. No, no hacer grafitis, depende del tipo de grafitis No, artísticos, personas adecuadas y todo. no, es igual. Artísticos, no artísticos, es graffiti, es. No. Ojo a la pregunta que estoy haciendo. Ojo a la pregunta que estoy haciendo. ¿Existiría alguna norma que dice que no se puede hacer un graffiti? Sí. El daño creo que bien no. ajeno está más configurado, es como a dañar la cosa, destruirla, incendiarla, ¿sí?
No, no hay. No, no, señor. No, no hay. Sería más una contravención, doctor. Doctor, creo que en el Código de Policía ahora hay, digamos que multas en ese sentido, pero pues yo no he encontrado que a alguien lo puedan judicializar y meter preso, por ejemplo, aparte de ponerle tal vez una multa por el Código de Policía en ese tema, no sé si esté equivocado. A menos de que tenga un permiso expreso por la alcaldía local, que son las competencias para generar si se puede rayar o no rayar una pared, y obviamente qué tipo de arte, porque pues ahorita los grafitis están considerados como arte, ¿no? Y pues qué tipo de arte es la que van a realizar. Depende, porque grafiti es grafiti. Por ejemplo, yo vivo relativamente cerca del Campín y uno ve que las propiedades por acá pasan los mal llamados hinchas y hacen su Que grafiti, le no den a ven uno, nada la fachada. que le den a uno 300 por esa casa. Y no se les... Y que una casa la alquilen en ese tiempo, por ahí en 40 Micrófonos, por 400. favor, Adriana. Ay, Adriana, micrófono, por micrófono. favor, todas las noches lo mismo. Entonces, uno diría, en principio, no hay norma expresa que diga que no se puede hacer un grafiti, como tal. No hay prohibición. Ahora, que ustedes hablan de, digamos, de ciertos dibujos en las paredes que se consideran arte, pero ya esos no son grafitis, esos son murales. ¿Sí? Donde se, digamos, donde se hace o donde se pinta un paisaje, ¿sí? Como ese tipo de cosas. Pero graffiti como tal, que es rayar las paredes, no hay como tal prohibición legal. Es más, yo creo que ni siquiera el código de policía le da herramienta para una contravención, para una multa por eso. Graffiti como tal. Eso que ustedes ven por allá en el centro, en algunos sectores del centro internacional, la mayoría de esos no son grafitis, esos son murales. Sí, que son grandes y tal. No sé de pronto, antes, hace un tiempo, digamos, era más moralmente inaceptable hacer graffiti. Hace unos años para acá, digamos, la sociedad ha tolerado más eso y no se ve como algo que esté tan mal. Y algunos incluso llaman que eso es arte. Pero hay ciertos dibujos de eso que sí son realmente un arte, que serían los murales, donde le dan permiso a las autoridades para que en ciertos espacios públicos lo hagan. Pero como tal, no tengo presente que haya una norma que específicamente diga que está prohibido. Doctor, ¿me permite? Uh-huh. Como bien usted lo dice, no hay una norma específica que esté catalogando como contravención o como delito estos grafitis. Pero teniendo en cuenta pues la muerte de este muchacho que todos conocen como grafitero, Bogotá realizó un tipo de estrategias para tratar de regular este tipo de actividades. En ese orden de ideas, hay un decreto que es el 75 del 2013, por el cual se promueve la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad, y ahí se dictan otras disposiciones. Dentro de esa disposición se encuentran también que se establecieron unos sitios autorizados para realizar este tipo de actividades, y en uno de sus capítulos se establecen también el tipo de medidas correctivas cuando hubo un régimen sancionatorio, cuando la práctica del graffiti se realiza en lugares que no son autorizados por parte del Distrito Capital. Eso hablando específicamente acá en la ciudad de Bogotá. Pero bueno, hay unas normas. Por ejemplo, el Código Nacional de Policía, la 1801, es un código que rige en todo el territorio nacional. Hace como a principios de la década del 2000, no recuerdo si fue como para el 2004, 2003, algo así. No sé, de pronto alguno que sea contemporáneo conmigo se acordará que salió el tal Código de Policía Bogotá. Y entonces hablaban de la imposición de la multa para el que no le recogía el excremento a la mascota, ¿sí? Y ese tipo de cosas que tenía
digamos, como ciertas contravenciones, algunas conductas se consideran como contravenciones. De ese código, hace muchísimo tiempo que no se volvió a escuchar más nada. No sé si lo están aplicando, supongo que dejó de aplicarse con la entrada en vigencia del Código Nacional de Policía, que el Código Nacional de Policía, pues la verdad no fue nuevo, el de ahorita el 2017, que empezó en el 2017, lo que hizo fue modificar el que estaba anteriormente, que era por allá como del año 70, el decreto que estaba anteriormente. Entonces, hay cierto tipo de regulación o de normas que son nacional, del orden nacional. Y a veces cuando se dictan dentro de un municipio o dentro de un departamento, se dictan algún tipo de normas como los acuerdos o las ordenanzas departamentales, no pueden ir en contra de la ley nacional. ¿Sí? De pronto puede ir como para llenar ciertos vacíos o ciertas situaciones que dejó de pronto de establecerse por esa ley del orden nacional. Entonces, frente al objeto ilícito, lo que miramos es que la norma dice prácticamente lo que no vaya en contra de ninguna normatividad, en principio estaría permitido y sería un objeto lícito que estuviera dentro de lo permitido por la ley, por la legislación. Entonces, de pronto, digamos, frente al tema del grafitero, lo que quizás se buscó en la ciudad fueron como generar ciertos escenarios o ciertos espacios donde se pudiera realizar ese tipo de actividad para evitar situaciones como el desenlace de ese muchacho, del grafitero. Entonces, ese por poner un ejemplo, pero si uno mira, pueden haber muchas situaciones donde de pronto no hay una normatividad al respecto y no significa que si se va a declarar la voluntad de algo que no está prohibido, no tiene por qué considerarse que sea algo ilícito. No estoy diciendo que hacer graffiti esté bien, ¿ok? Moralmente, en muchas sociedades va a considerarse que no está bien cierto tipo de conducta, ¿ok? En otras, pues bueno, se puede ir haciendo cierto tipo de interpretación. Y cuando no está en la ley, pero digamos que moralmente fuera aceptable o no. Hace unos años, no tantos, no había tanta proliferación de sitios que, digamos, fueran abiertamente de una tendencia LGTBI en la ciudad. Y no era ilegal, no estaba considerado ilegal, pero moralmente no estaba aceptable. La moralidad frente a ese tema vino a cambiar hace muy poco realmente. Entonces, antes, por decir algo, hace unos 20, 25 años, de pronto ver en algunos sitios que hubiese cierto tipo de establecimientos, como por ejemplo bares, que abiertamente promovieran una cultura LGTBI, moralmente no iba a estar bien. Ese objeto, aunque no estuviera en cuanto a la norma prohibido, iba a ser un objeto ilícito, porque estaba moralmente inapropiado o inadecuado en ese momento. Y ustedes de pronto ven, los que son así un poquito viejitos como yo, han visto, por ejemplo, frente a ese tema, cuánto ha cambiado nuestra sociedad. Quizás hace unos 20 años, 15 años atrás, nadie escuchaba de que pelearan las personas de esta comunidad LGTBI, que pelearan por derechos de que se casaran o que pudieran adoptar niños. Siempre han existido el homosexualismo, pero no, digamos, moralmente no es que fuera una cuestión que
abiertamente pelearan por ese tipo de derechos, ¿sí? Ahí es donde entra la Constitución en el artículo 13 de buscar como un derecho a la igualdad de esas, en ese momento, minorías que tuviesen garantizados frente a las mayorías. Yo creo que ya dejaron de ser minorías hace rato. Entonces, Profe, y Uber, dime. y Uber, el servicio de Uber, ¿es ilícito? Bueno, si vamos, no hay ninguna norma que lo prohíba. Y yo sé que de pronto me van a decir alguno que el del tema de los taxis, que la licencia, que tal del sistema de transporte. Pero una cosa es el sistema de transporte como está organizado por ley. Si ustedes miran en el Código de Comercio, dice que cualquier sociedad puede desarrollar la actividad que quiera, siempre y cuando no esté prohibida. Entre esas el transporte. Pero una cosa es que se constituye una sociedad para realizar esas actividades de transporte y otra cosa es que pueda habilitarse o lograr la habilitación para prestar ese servicio. Y ahí es donde viene entonces la autorización del Ministerio del Transporte para que pueda prestarse ese servicio. Entonces, frente al tema de Uber como tal, no hay ninguna norma que diga que ese tipo de prestación de servicio de transporte no se pueda dar. Ahora, nosotros, aquí desde la comodidad de la capital, vemos y nos parece que deberían únicamente prestar el servicio de transporte las empresas legalmente habilitadas por el Ministerio de Transporte. Pero hay que salir fuera de la capital, a ver, en muchos sitios, en muchos municipios pequeños, especialmente en Tierra Caliente, donde existen modalidades diversas de transporte, como por ejemplo el transporte en motocicleta, ¿sí? Prestar el servicio de transporte, los mototaxis, que le llaman. Aquí en ciertas zonas de Bogotá que hay el bicitaxi. Hay algunos sitios del país donde habilitan ciertos vehículos particulares que tienen la posibilidad de hacer transporte de personas, transporte de pasajeros, y no son ningún servicio público. Son servicio particular y prestan el servicio. Entonces, hay muchísimas modalidades y esas modalidades de transporte no son nuevas, son de hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando uno analiza lo que presentó la plataforma Uber, no fue una presentación de un modelo de negocio que fuera en contra de la norma, ¿sí? Porque realmente la aplicación o el uso de la aplicación es la prestación de un servicio entre dos particulares que pueden contratar. De ahí que ellos después le buscaron la comba al palo y se jugaron el cabezazo y le hicieron el quite a la sanción a lo que había impuesto en su momento que Uber se fuera de Colombia, y era que dos particulares están celebrando un contrato y una declaración de la voluntad y el objeto es lícito, porque en Colombia está permitido por el Código Civil que uno pueda arrendar cualquier bien. Incluso el Código Civil habla de arrendamiento de servicios, que se podían arrendar incluso criadas, ¿sí? Entonces, o sea, arrendar la esclavitud, las personas que trabajaban como servicios generales y ese tipo de cosas a nivel de las casas de familia. Entonces se buscaron esa regulación del Código Civil y plantearon, hombre, realmente lo que se está haciendo es la prestación de un arrendamiento o la celebración de un contrato de arrendamiento temporal donde la plataforma está arrendándole a través del propietario del vehículo el vehículo con un conductor y la otra parte está pagando por ese servicio de arrendamiento. Ustedes van y en los sitios estos donde uno alquila vehículos, donde uno alquila carros, estos rentacar, uno va y le alquilan el carro y el carro no es de uno. Y uno paga por el día o por el rato. Lo mismo las motos. Cuando uno va a San Andrés, la arriendan en las tales mulitas, eso que ellos le llaman que son como unos carros de golf, o la arriendan una moto.
¿sí? Y son contratos de arrendamiento que son válidos, que están establecidos ahí en el código civil. Entonces, desde ese punto de vista, el objeto sería lícito, porque no estaría prohibido por la norma como tal. Dime. Doctor, pero y entonces en el evento que lo detenga un policía de tránsito ahí, uno que puede alegar o no entiendo si no está prohibido. Eso era antes cuando la situación de la aplicación, ¿sí? De que estaba el pleito, pero cuando se habla de un contrato de prestación, de un contrato de arrendamiento, donde se está arrendando como tal un vehículo, el policía estaría facultado, si tú vas en tu carro particular, por muy policía de tránsito que sea, y tú estás cumpliendo tus reglas, tú no estás violando ninguna regla de tránsito, ninguna norma de tránsito, no estás excediendo los límites de velocidad, no te estás parqueando en un lugar prohibido, no estás abandonando el vehículo, ¿tendría por qué pararte? La primera pregunta sería esa. La respuesta sería no, ¿verdad? Si no estoy infringiendo la norma, no tiene por qué el policía de tránsito pararme, en primer lugar. En segundo lugar, el policía de tránsito, cuando hace un retén, el retén debe tener una señalización 100 metros antes y el retén debe tener mínimo, creo que son como 4 policías de tránsito. O sea, no es que un policía pone unos conos y él solo va ahí a armar un retén, no. Eso tienen unos procedimientos ya previamente establecidos. Entonces, si hay un retén y todos los vehículos que pasen por ahí aleatoriamente ellos pueden pararlos, ¿ok? Porque están haciendo un retén. Hay un control policial. Pero si no hay un control policial, tú no estás violando ninguna norma de tránsito. ¿Por qué tendría que pararte? Uno. Segunda situación. Si tú vas en tu vehículo, ¿por qué tiene que cuestionarte el policía de tránsito las personas que vayan contigo? ¿O por qué tendría que decir qué vínculo tienen, si son familiares o amigos? ¿O es que acaso hay alguna norma que diga que en los vehículos particulares solamente pueden ir los familiares más cercanos? O sea, el señor con la señora, los hijos, ¿sí? O los hermanos. No hay ningún tipo de limitación a esos bienes o al uso de esos bienes particulares. Entonces, desde esa óptica, no tienen por qué ellos hacer ese tipo de situaciones. Ahora, yo he escuchado que ellos se tiran una perrada. Y la perrada que ellos se tiran es que tienen la aplicación. Y entonces la descargan y llaman como si fueran a pedir un servicio como cualquier parroquiano. ¿Sí? Eso es lo que he visto que están haciendo. O que, bueno, que hicieron en su momento cuando les salió el fallo de la superintendencia. Entonces, la cuestión ahí en principio sería, no hay ninguna autoridad que haya declarado la ilegalidad de la prestación de esa aplicación. Y entra ahí otra disyuntiva. El gobierno, no solamente este gobierno, o sea, los anteriores también, han promocionado que vengan extranjeros a hacer una inversión acá, a generar empleo. Entonces, ¿cómo hacer esa ecuación de que haya una inversión, de que se traiga tecnología y entonces perseguirlos? Porque ese servicio no ha sido implementado aquí, o sea, no ha sido desarrollado aquí en Colombia, no ha sido desarrollado por colombianos. Para decir que es una aplicación que se inventó aquí, no, eso es de Silicon Valley, allá en California. Entonces, ¿cómo hacer esa articulación el cumplimiento de una norma del ordenamiento jurídico nacional versus unos incentivos a que hayan unos nuevos modelos de negocio y que esos nuevos modelos de negocio puedan articularse en el mercado colombiano y puedan generar empleo? ¿Cuántas personas no tienen o han tenido una oportunidad de ingresos con esta modalidad de servicio? Mucha gente, ¿cierto? Sí, señor. Claro. Si uno lo mira, pues no tendría por qué tener el objeto ilícito. El objeto sería lícito, nadie está prohibido por la norma. Creo que Profesor, Uber una sacó pregunta. otro contrato. Profe, una pregunta.
Pero ahí digamos, profesor, ahí no sería, digamos que necesario que de todas maneras, ese tema de la digamos que de la competencia e igualdad entre quienes tienen el negocio legalmente constituido, pagan impuestos y, bueno, generan un poco, por ejemplo, el tema de los taxis, también el tema de hoteles, porque ya por Booking y por muchos lados usted ya renta una casa y ya, pues para uno como usuario es mucho más favorable encontrar a través de estas aplicaciones precios más cómodos e incluso hasta comodidades, y entonces uno escoge lo mejor. Pero también el gobierno debería regular a través de las aplicaciones que haya un tema igualitario y que a esas aplicaciones se les puedan aplicar, digamos que algunos impuestos. Creería yo que es que lo que creo que no hay, ¿no? Para que dejen también, digamos que inversión acá, digamos, paguen impuestos acá en Colombia. No sé qué tanta porcentaje de impuestos de estas aplicaciones en realidad paguen. El problema no Entonces, son los impuestos. El problema no son los impuestos porque al final pagan. Al final pagan de una u otra forma, de pronto en menor o mayor proporción, pero terminan pagando algún tipo de tributos. Todas las personas pagamos tributos, todos pagamos impuestos de una u otra forma, directa o indirectamente lo hacemos. La cuestión aquí Profe, qué es, pena. ya va, la cuestión aquí es, tú acabas de decir algo muy claro. Aquí no se trata de competencia que sea desleal, ¿sí? No hay competencia desleal. ¿Por qué? Porque estamos frente a unas nuevas realidades del mercado. O sea, hay unas nuevas opciones de transporte. Podría entonces decirse que los operadores celulares, Claro, Movistar, Tigo, todas estas empresas de telefonía celular, le hicieron una competencia desleal a lo que en su momento representaba Telecom, como la empresa de telecomunicaciones estatal, que había una cantidad de telefonía fija. No, o sea, fue mutando y fue cambiando, fue transformándose esa realidad social y entró en desuso el teléfono fijo. Y si uno mira, por ejemplo, yo tengo el servicio con Claro, la televisión, el internet y el teléfono fijo, pero el teléfono fijo lo tengo es de adorno. Nadie usa esa vaina. ¿Y por qué? Porque es que lo obligan a uno que tiene que empaquetarse, porque si uno dice, no, solamente dame el servicio de internet, porque no me interesa ver la televisión que ustedes me ofrezcan, ni tampoco tener un teléfono fijo, porque a mí me interesa es la conexión a internet, porque yo voy a usar Netflix, Amazon Prime, Prime Video, voy a usar, por ejemplo, si tuviera el servicio con Movistar, entonces Movistar Play o el otro, Claro, el de Claro, ¿sí? Esas plataformas para ver televisión, ¿sí? Esas nuevas formas de ver televisión. Ellos tratan de no permitírselo a uno. Hagan el ejercicio para que vean. Llamen a la empresa y pidan y digan, no, mira, yo tengo el combo, pero voy a quitar estos dos servicios y solo quiero el internet. No lo aceptan. Le van a decir, no, señor. O le dicen, bueno, le vendemos solo el internet y se lo ponen al precio de las mismas tres cosas. ¿Para qué? Para que al final se quede uno con los mismos tres artículos. Entonces, el mercado va cambiando y por eso Telecom diría que se acabó el servicio o la ETB o Empresas Públicas de Medellín en cuanto a la telefonía celular acabó con la telefonía fija. No, fue cambiando el mercado. Antes, hasta hace unos cuantos años, habían las cabinas telefónicas esas de la ETB, los teléfonos públicos. Ya uno ve los teléfonos públicos eso como algo de un anticuario, algo así como que ya obsoleto, que ya ni se ve, ya ni se usa, ni nada de eso. Y así por poner muchos ejemplos. Y como el tema, por ejemplo, del hospedaje. Con estas aplicaciones como Airbnb, donde uno puede celebrar un contrato directamente de hospedaje con alguien que no tiene la calidad de hotel, ¿sí? No está registrado en el registro mercantil, con una operación de hospedaje fuera por días, por horas. ¿Significa que sea eso una competencia desleal? No lo sería. O sea, la cuestión aquí está en que no podemos limitar cierto tipo de prestaciones únicamente al comerciante
que está cumpliendo con la ley, al que es realmente según la ley comerciante. Miren que este tema de los taxis que ellos pelean, están reclamando, y me parece que su reclamación es algo, digamos, en cierta proporción justa, ¿sí? Por unas inversiones que se hacen. Porque es que lo que vale realmente es el cupo, el derecho a poder rodar por la ciudad, no tanto el vehículo. Y es que el cupo se llegó a disparar el precio, pero realmente lo que vale es eso. Después bajó el cupo de un taxi aquí en Bogotá, estuvo bordeando los 100 millones de pesos y después bajó y creo que en la actualidad debe estar como en promedio 60, 70 millones. Pero hace unos 20 años atrás un cupo de taxi no valía tanta plata, valía mucho menos. Doctor, pero el que pone el valor de los cupos y eso no es el Estado. Son todas esas asociaciones y Uldarico y esta gente. Porque no, hasta donde yo sé, el Estado no tiene nada que ver con el valor de los cupos. Sí, no, ellos monopolizan el mercado. Exacto. Pero ellos, digamos, se escudan en ese tipo de situaciones. Pero si uno se fuera por el lado del vehículo particular, los carros particulares no tienen seguros, estos seguros... Extracontractuales. Seguros todo riesgo y todo ese tipo de cosas. Perfectamente podría decírsele a los particulares, bueno, los que quieran ejercer este tipo de actividad tengan que tener cierta cobertura adicional, pero no decir que el que no lo tenga entonces no está cumpliendo la ley. Otra cosa que se me pasó que iba a decir, toda la vida han existido las pensiones, o sea, el hospedaje donde las personas que no son de la ciudad, por ejemplo aquí en el caso de Bogotá, los que vienen de otro lado, que vienen de provincia, que van a estudiar acá, viven en una casa de familia y le pagan a esa persona por una habitación. Entonces el gremio de los hoteles van a decir, no, hay que joder a esos particulares porque nos están quitando clientela. No, ¿verdad? Son dos modelos de negocios diferentes. Entonces lo mismo sucedería aquí con el transporte. Mayer, le iba a preguntarme algo. Profe, no era por efectivamente lo del distrito 12, servicio particular que cambia la modalidad del transporte. Efectivamente están cumpliendo la norma debido a que en la ley 769 del Código Nacional de Tránsito no se estipula como los vehículos particulares prestan un servicio para cobrar por su servicio. Entonces está prestando un servicio que no está acorde a la normatividad y donde les llega a suceder, Dios no quiere un accidente, a las personas nadie les va a responder porque efectivamente un servicio público tiene que prestar tanto como contractual y extracontractual que le responden las personas que están lesionadas o en un caso fortuito como suele suceder, profe. Entonces, el Uber, el servicio, la aplicación no es ilegal. Lo que es ilegal es el servicio de los vehículos que prestan y cobran servicio por el mismo. Entonces, para que los compañeros que, de pronto, para que tengan un poquito más de conocimiento, las audiencias de Distrito 12 se siguen aplicando por lo mismo, porque es que están cobrando por el servicio que están prestando. Pero eso es lo mismo que si yo tuviera mi carro particular y yo veo que, digamos que Pedro, yo voy, supongamos, que yo fuera para Fusagasugá y Pedro me dice que va un poquito antes de Fusa y que me colabora para el gasto. Es muy diferente, profe, porque es que hay gente que... Porque estaría recibiendo el particular un pago. Uber es una plataforma donde a usted lo llevan hasta cierto lugar y le dice, señor, su traslado de tal lugar a tal lugar es un valor de tanto. Eso es cobrar. Y en Colombia aún no se rige en el Código Nacional de Tránsito que se ha estipulado de que el cobro coactivo por un servicio en vehículo particular se tenga que cobrar. Otra cosa muy diferente, que usted lo va a hacer que diga, sí, yo lo puedo llevar, no le estoy cobrando absolutamente nada. Pero la Distrito 12, como lo dice el manual de infracciones y la ley 769, dice que como policía cobrar vas a por el tener servicio... toda la justificación del Código de Tránsito, eso yo lo entiendo. Pero a lo que voy es que ese objeto como tal no estaría necesariamente prohibido. ¿Por qué? Porque se inmiscuiría en la declaración de la voluntad del particular,
de los particulares y el Estado tampoco puede, o sea, el Estado puede regular hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, los latinos cuando viven así en los pueblitos, fuera de las grandes ciudades donde hay un buen sistema de transporte, donde hay metro, buses, taxis, de todo, se van a transportar de un lado para otro y le dicen a los otros hispanos, mira, Es muy dame diferente. el RAI, es la misma cosa, dame el RAI. No, Llévame a profe, tal parte en y te Estados muevo tal. Unidos, una persona Son allá, el contratos de manual de voluntades, tránsito ¿no? es muy diferente al de acá. El manual de tránsito es diferente al de acá. Cada país se rige a lo que le indica la norma, ¿sí? Y si estamos hablando de Estados Unidos, el manual de tránsito de policía de allá está estipulado que si un taxi no le cae el cupo suficiente para, digamos, llevar la mercancía del pasajero, puede aplicar a otro vehículo que puede ser un Uber, que efectivamente se encuentra en la normatividad de tránsito allá en Estados Unidos. En Colombia, si un vehículo particular presta un servicio y está cobrando por ese servicio, no está haciendo, o sea, estaríamos haciendo algo que no va en la norma porque efectivamente está cobrando por ese servicio. Y dígame, ¿qué Pero ahí no vehículo sería un particular contrato, paga impuestos? vaya, ahí no sería un Uber contrato porque es el caso privado. polémico, Uber porque es el caso polémico tal, pero aquí mismo, siguiendo muy lejos, en Soacha. Yo allá en Cartagena he visto, y aquí en Soacha hay, y en muchas partes donde carros particulares ponen una tablillita de que te llevan de un punto a otro y te pagan. Las famosas chanas. Y no tienen autorización de ninguna autoridad y son particulares, ni siquiera son servicio especial ni nada. Y cobran. Eso Pero no es como nuevo, eso ha existido toda Pero la son vida. sujetos a La única sanción. diferencia es que el otro tiene una aplicación donde estaba triangulado en 3 empresas, una en Silicon Valley, otra allá en Holanda y otra en Colombia, y de esa forma le hacían el quite a la Efectivamente, persecución. Esa es la diferencia. doctor. Y dándonos de cuenta, por ejemplo, un taxista paga impuestos, paga su seguro de salud, paga su contractual, su extracontractual. En cambio, un vehículo particular no cumple ni siquiera con esas indicaciones como lo dice la norma. Para usted prestar un servicio de un cobro, tiene que cumplir con como lo estandariza la norma. Entonces, Pero ¿para qué? eso no es tan cierto. Te voy a decir por qué. Pero Porque eso no. estas aplicaciones usan carros nuevos, carros que tienen menos de 5 años, no son carros viejos, no son vegetorios, que los vegetorios no los aseguran, empezando por ahí. Los carros que usan son carros que están en óptimas condiciones, donde tienen seguros todo riesgo y eso, y tienen su SOA y todo. No son vegetorios como los que están así pirateando, por ejemplo, en algunos sectores en Soacha o en algunos sectores en las ciudades donde no hay escaso transporte público de buses, y entonces un particular va y empieza a hacer, digamos, ahí las carreritas y generarse unos ingresos como colectivo. Exactamente, pero si vamos a la norma, no está estipulado, doctor, qué pena. No, yo sé que no está, Pero- no estará habilitado, pero si nos vamos al principio de que lo que no estaría prohibido expresamente, Está permitido. eso es un principio, una Profe, máxima. profesor, Cualquiera que sea el tema. Es el Yo sé que el tema contrato de es voluntades, polémico. creo yo, es el contrato de voluntades. Yo pienso que, a ver, el famoso comparendo multa, comparendo es comparecer, comparendo no es pagar. Y bueno, en un momento que uno quiera alegarlo, puede alegarlo como un contrato de voluntades, entiendo yo, de acuerdo a lo que me dice. Si bien es cierto que la compañera obviamente tiene la razón de que según el código está estipulado así, pero es que esto es un contrato de voluntades del uno y del otro. Mi vecino me dice, venga, lleguemos a un acuerdo, usted me lleva estas canastas que tengo que llevar y yo te pago X plata, pues le está pagando y le está llevando en un vehículo particular, pero es un acuerdo de voluntades de ambas partes. Ahora, Entonces, ¿hasta dónde ahí se puede pelear yo un sé que ese tema es polémico. Por ejemplo, otro ejemplo también con otra cosa que no sea de transporte. Hay veces personas que tienen establecimientos de comercio, un taller, cualquier establecimiento de comercio, y no están registrados. No, o sea, formalmente, legalmente no son comerciantes, pero si tienen un establecimiento y la persona va y le deja el vehículo para que se lo arregle, entonces porque el que le llevó el vehículo
tiene que verificar, oiga, présteme su certificado de la Cámara de Comercio o voy a verificar aquí en el RUE si usted está registrado y tal. No. Al final está haciendo lo que acaba de decir Andrés, un acuerdo de voluntades. ¿Qué normas están violando? Correcto. Ninguna. Sería legal ese negocio también. Si no tiene su RUI, si no tiene, sería también ilegal. Claro que el negocio es legal. Correcto. El acuerdo de voluntades va a ser lícito, no va a estar en contra de la norma. Es libre. Bueno, Libre y de que la no sea causa, ilícito. eso en cuanto al objeto, que el objeto es la finalidad de esa declaración de la voluntad. Y la causa es esa forma como se va a llevar a cabo la finalidad, ¿sí? Esa causa, o sea, la forma como se va a realizar la finalidad también debe ser lícita, es decir, no puede ir en contra de la ley. Tanto la finalidad de esa declaración como la forma como se va a realizar lo que se está declarando deben estar acordes a la ley. No pueden ir en contravía de la norma. Eso de todas maneras, profesor, digamos que una consideración personal, más que de pronto uno hablar de que sea, digamos que esté dentro de la legalidad o que sea prohibido o no, es decir, lo que no está prohibido está permitido. Pero ya haciendo una reflexión, pues todas estas aplicaciones sí están generando, es un tema en un país como Colombia, que tan falta oportunidades, por ejemplo, en el tema de los hoteles, pues eso genera desempleo también. Y aparte de que muchos de los que están en la legalidad y pagan impuestos, pues empiezan a ver afectados y entonces empiezan a decir, no, pues no paguemos impuestos y vámonos a unas aplicaciones o algo. Esto puede generar problemas para el país también en tema de recursos, de impuestos, de demás. Entonces yo creo que sí deberían era regular ese tema para que pues cualquier aplicación no ingrese y olímpicamente pues solo se dedique a enriquecerse y no a contribuir con con la activación económica del país. Pero mira, bueno, de pronto, a veces lo que yo de pronto aclararía ahí es no hablar que necesariamente dentro de la legalidad, porque al uno hablar de que la legalidad da implícitamente, de forma tácita, que entonces el que no está ajustado a ciertos parámetros estaría en la ilegalidad, ¿sí? Y no necesariamente. Esas aplicaciones como Airbnb tienen una finalidad que es permitirle el hospedaje a una persona en cualquier parte del mundo. Y te aplican unos cobros y unas penalidades. Pero esa aplicación te permite a ti también, así como tú puedes disfrutar, tú ofrecer tu domicilio para las otras personas que vengan de otros lados. O sea, es en doble vía. No solamente es que tú vas a recibir, a lucrarte, y cuando tú vayas a otro lado y necesites de un servicio similar, también puedas contar con la misma prestación. A veces se puede conseguir a un precio más cómodo, por debajo de lo que costaría un hotel, dependiendo digamos, las necesidades o lo que te están ofreciendo o lo que tú quieres. Así va a haber para todos los precios. Y no tiene por qué afectar necesariamente al sector hotelero. ¿Por qué? Porque el sector hotelero tiene otro tipo de, digamos, de adicionales, de plus, que hacen que sea atractivo. Por ejemplo, de que si es una cadena de hoteles, te puedan decir, bueno, usted puede quedar en esa ciudad o en ese municipio, tenemos dos hoteles, usted puede quedar si quiere un día en uno y después se puede ir para el otro, y tenemos un transporte que lo lleva a ciertos sitios de la ciudad sin ningún costo adicional. Le puedan ofrecer, digamos, un servicio de restaurante que vaya quizás incluido, el tipo buffet. Entonces, son modelos de negocio que necesariamente no tienen por qué reñir, ¿sí? ¿O acaso aquellos establecimientos que prestan el servicio por ratos, por horas, afectarían los hoteles? No, ¿verdad? Porque hay personas que necesitan ir el ratico, ir a hacer lo que ya ustedes saben, tal, y para qué tienen que ir a pagar una habitación de hotel de todo un día si nada más van a estar un ratico, ¿sí? Entonces, si miran las necesidades
las necesidades no van a ser las mismas y de pronto el sector poblacional al que se dirijan no va a ser exactamente el mismo. Entonces, así sucederían este tipo de aplicaciones para el transporte y para lo que ustedes quieran que vayan saliendo con estas modalidades de Es decir, en todo habría oferta y demanda. Exacto. Bueno, yo continúo ahorita aquí haciendo la revisión y mañana entonces verifican la calificación y cualquier cosa, pues Julián me confirma si falta corregir a alguien, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. Profe, Profesor, una hasta pregunta. mañana. Muy buena noche. Muchas Qué gracias. pena con usted. ¿Será que nos puede Hasta compartir luego, su correo profesor. electrónico? Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Voy a colocarlo aquí el correo otra vez, lflariosmar@gmail.com. Vale, profe, muy amable. Muchas gracias. Feliz noche. Ok, feliz Gracias, noche. profe.